Pantalla chiquita, porque ¿sabes cómo sale la pantalla grande? No, sí. Ya. Listo. Ya. Muy bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Antes de empezar, por favor, deseo que todos activen sus cámaras desde el lugar donde se encuentren, por favor. Deseo ver a los alumnos con sus cámaras ahí encendidas. Hola, Ale, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Samara. Enciende tu cámara, Samara. Anthony, ¿dónde estás? Barja Camarena. Buenas tardes. Anthony Hanampa y Emily Barja, por favor, enciendan su cámara para poder iniciar. Ya. Hola, Emily, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bien. Me está faltando Hanampa. Samara. Ahí está Samara. Ya está. Hola, Samara. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio el día de hoy con esta clase que muchas veces resulta muy controversial, pero cuando esta clase también esté en vivo, resulta demasiadamente jocosa para muchos de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a hablar de ciertos elementos naturales propios de la persona, que las cuales muchas veces a ustedes suele causarle mucha gracia, mucha risa, pero la idea es que detrás de toda esa jocosidad, de toda esa risa, nazca pues un buen principio, un buen valor, que es lo que vamos a llegar al concluir a esta clase. La clase del día de hoy en cívica es el inicio de relaciones sexuales. ¿Por qué se toca? Porque estás en una etapa en la cual estás a punto de salir y también casi a punto de haber iniciado el año escolar, pero es necesario tocarlo puesto que la programación curricular así lo exige. Por ende, es necesario que desde este principio que vamos a iniciar ahorita, estés bastante atento. He pedido que prendas tus cámaras con la intención de que pueda yo verte y que estés participando, porque lo que se necesita realmente es eso, participación, ya sea tuya o tal vez mía, haciéndote algunas preguntas, algunas consultas, ¿no? Con la finalidad de ver que estás ahí, que no te metas quedando dormida y te toque la campanita para que te pueda yo despertar. Entonces, lo que no se quiere es eso, sino simplemente tu atención. Bien, entonces, el tema, como lo dije, ¿no? La iniciación sexual, ¿no? Tenemos que nosotros entender que si esto se ha iniciado desde un sexto grado de primaria, en el sentido de la información que se te pueda haber brindado, tú tienes ya la certeza de que en etapa escolar esta situación no se puede dar. ¿Por qué? Porque puedes caer en temas muy complicados, como por ejemplo enfermedades venéreas, como por ejemplo un embarazo a una edad que no estaba estimado y por consiguiente, ¿no? El trato que te pueda dar las personas que te rodean, de ahí para adelante. Entonces, en ese sentido, este tema, como lo decía en un inicio, es bastante controversial.
Y hay veces en hogares que es donde realmente se debe de iniciar el diálogo. Pues estoy por seguro de que los estoy mirando y en estos casos hay algunos que todavía sus padres no lo han tocado. Muchas veces, ¿por qué? Porque existe pues esa vergüenza, ese temor en algunos casos, ¿no? De que si le enseño a mi hija va a aprender mucho, y si no le enseño no sabe nada, y mejor no enseñarle que ella misma lo aprenda en el colegio, o que lo aprenda por sus propias experiencias. Pero todo eso puede resultar y de una manera infructuosa. ¿Por qué? Porque el joven suele mirar, escuchar, aprender, pero de una manera distorsionada. Justamente la clase del día de hoy es para que tú entiendas la idea central, porque no podemos entrar a motivos específicos, ¿no? En la cual de repente tal vez algunos padres puedan decir, no, que el profesor está enseñando de manera muy fuerte a mi hijo, o va a aprender mucho o lo va a despertar. Y ese despertar significa que comience o inicie a practicar. El objetivo, por cierto, no es ese. El objetivo es que fundamentes que todo este tema te puede traer una consecuencia negativa de aquí para adelante. Entonces, esto que corresponde a iniciación sexual tiene que ver mucho en un conjunto de condiciones fisiológicas, psicológicas, afectivas, que caracterizan a cada sexo. Y cuando hablo así me estoy refiriendo no tanto al hombre como a la mujer. Inicio de una vida sexual, ciertas veces. En otras experiencias y situaciones de otros colegios, los jóvenes pueden iniciarlo, hay veces desde los 14, 15, 16, hasta cuando termina la secundaria. Por cierto que es un tema que realmente se discute mucho dentro del seno del hogar, pero que muchas veces también trae algunas consecuencias negativas, como por ejemplo, al joven o a la señorita la expulsan de su domicilio, ¿no? Tiene que buscar un lugar donde ir a vivir, tal vez un familiar, o a la casa del chico, o el chico a la casa de la chica. O sea, se crea una problemática tremenda que realmente el joven no estimó en el momento de una procreación, ¿no? Que esta consecuencia le iba a traer. Entonces, este tema de edad se inicia, pues, ¿no? Y que es muy complejo porque tiene mucho que ver el entorno, especialmente con la formación familiar. Cuando uno consulta al respecto surgen las opiniones más diversas. Está el que defiende la libertad sexual sin escatimar edad ni condición, solo porque dicen, así entre comillas, es rico. Y también hay otros que lo ven como una demostración de amor, como aquellos que aún piensan que la virginidad es para conservarla hasta el matrimonio. Bien. Tiene un momento, tiene una etapa. El momento y la etapa no es en la etapa escolar. El momento y la etapa no es terminando la secundaria, ¿sí? El momento ideal es cuando tú te realices profesionalmente. Y eso no está ligado a lo último que dice aquí en el concepto, ¿no? Pensar que la virginidad hay que conservarla hasta el matrimonio. No, sino que cuando tú te veas realizado. Y realizado significa cuando tú tengas una profesión, un estudio, comienzas a trabajar, a partir de allí empieza el título donde dice inicio de una vida sexual. ¿Y qué pasa con los que ya la iniciaron? Con aquellos que ya empezaron, con aquellos que tal vez en el colegio lo hacen a escondidillas, en la casa, igualito, cuando el papá, la mamá no se entere, que los familiares, en fin. Entonces estás llevando una relación infructuosa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de un momento a otro algo puede fallar. Y digo puede entre comillas, porque lo que puede significa que salgas embarazada o adquieras una enfermedad de transmisión sexual. Y que también como que no puede significa que lo hiciste una vez y no ocurrió nada. Lo haces segunda vez y no pasó nada. Lo haces la tercera vez y N veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que el joven a tan corta edad se volvió un experto en el tema. Esto escapa a una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque se podrá volver muy experto, pero de algo se descuidó. Y ese algo puede ser otro elemento llamado, de acuerdo a tu sexo,
que pueda tener una enfermedad. Entonces, eso es un contagio, como se dice, para toda tu vida. Eso es lo que se trata de evitar. Como también lo que tratamos de evitar es un embarazo precoz o estar trayendo criaturas a este mundo en el cual tú no estás preparada ni como hombre ni como mujer. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? De que vas a traer un gran problema para el hogar. Acá tenemos inicio de relaciones sexuales. Son experiencias relevantes para adolescentes y jóvenes, aunque de manera diferencial por edad y género. Hay una actitud de resistencia a facilitar la orientación técnica para el ejercicio sexual entre la más temprana edad sea. Este motivo de consulta es remitido generalmente por los médicos a enfermería, aumentando la posibilidad de pérdida de oportunidad para la atención. Hay ciertas veces, ¿no?, que se solicita a un centro médico, a una posta, a un hospital, y se les dice, necesito especialistas que vengan a explicarle a los jóvenes alumnos el tema referido al cual nos estamos abocando hoy día, y solamente suelen decir que no hay tiempo, no hay personal, no hay un local, no tenemos los elementos, y esto un poquito como que desespera a las personas, y luego uno dice, no, son estamentos del Estado en el cual pues no cumplen la función, cuando realmente ellos están en esa opción, valga la redundancia, de tener que asistir a los jóvenes en las consultas que ellos estimen convenientes. ¿Por qué con ellos y no por qué con el docente? Porque con el docente suelen convivir 10 meses del año de manera escolar, y ya la rutina hace pues que exista un nivel de confianza, y suelen hacer mayormente, en vez de preguntas concisas al tema, suelen hacer preguntas relacionadas más a la broma, más a la chacota. Entonces lo que se busca es un ente neutral, con quien ustedes recién conozcan, y esas personas le trasladen el conocimiento. Y hay veces eso no se suele dar. En la parte superior de esta diapositiva tenemos nosotros algún tipo de vocabulario para que ustedes entiendan qué cosa es sexo, qué cosa es género y la sexualidad. Más adelante vamos a leer que sexo no es igual que sexualidad. Entonces vamos a tener que diferenciar realmente el término, ¿ya? Esta iniciación sexual temprana de la juventud actual, pues se ve hoy en día, según estadísticas, que son demasiadamente aceleradas. Tal vez en los momentos de sanidad que vivimos ahorita, todo esto esté detenido, pero hay casos que se han comprobado que cuando ha habido realmente una situación sanitaria controlada, es cuando más criaturas en este mundo se han procreado. Y eso obviamente tiene que ver mucho con la orientación que hay desde casa. A ustedes que los estoy viendo a través de las pantallas, cada uno sabe en su realidad si realmente ha tenido orientación desde casa. Si tienen ustedes orientación desde casa, entonces será justo y necesario que ustedes, después de acabado su proceso educativo, al finalizar el 2020, significa también que ustedes, pues, en algunos casos, se podrán a estudiar y tendrán que realizarse. Y en otros casos, se pondrán a trabajar y también tendrán que realizarse. No es bueno procrear criaturas desde los 14, 15 años, no, no es. Tampoco se puede decir que es un error, porque ustedes tienen uso de razón. Entonces no le podemos justificar y decir fue un error en mi vida. No se puede hacer eso. Es porque realmente tú sabías lo que estabas haciendo. Entonces, esa travesura trae consigo más adelante, ¿no?, justificaciones que realmente ya no ameritan. Acá tenemos lo que te manifestaba. ¿Qué cosa es sexo y sexualidad? Sexo se refiere al conjunto de características biológicas que definen el espectro de humanos como hembra y macho, ¿no? Aquí cada uno de ustedes conoce el nombre de su sexo. Dime cuál es tu sexo, Samara. Femenino. Ajá. ¿Cuál será el tuyo, Janampa? Janampa. Janampa está durmiendo. Dime tuyo, Ale.
Ale, Femenino. dime tú, Emily. Femenino. Muy bien. Ese es tu sexo. Si yo te preguntase cuál es tu órgano sexual, ya cambia la opción. ¿Está bien? Tienes un nombre. Si esto de aquí que estamos refiriéndonos en este momento se llama sexo, ¿qué será sexualidad? Que es la capacidad que conforma a cada ser humano y que permite sentir, vibrar y comunicarnos a través del propio cuerpo. Es algo que forma parte de lo que somos desde el mismo momento que nacemos y permanece en nuestras vidas hasta que nos vamos de este mundo. Eso es la diferencia entre sexo y sexualidad. Uno, en la cual tú defines si eres hombre o mujer, masculino o femenino, y en el otro son las capacidades de demostrar la comunicación sexual que se da pues de muchas formas, a través de besos, abrazos, etcétera, ¿no? Y obviamente también en la intimidad. Entonces, es la esencia misma del ser humano. La sexualidad del joven Juan es muy diferente a la sexualidad del joven César. Igualmente ocurre en las mujeres. Cada uno es distinto, cada uno es diferente. Pero si vamos al sexo, obviamente ahí podremos decir que sí, cada uno de ellos tiene su nombre. Bien, más abajo tenemos otras definiciones. Sexo biológico, identidad de género, que se habla mucho hoy en día de este tema. Tenemos el rol sexual y la orientación sexual. Voy a referirme a uno rapidito, identidad de género. Es la identificación psicológica con un sexo. Es sentirse hombre o sentirse mujer. Uno de los dos. ¿Y qué ocurre con las personas del tercer sexo? Tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, es aquí donde existe mucha polémica a nivel del Estado, en que las personas que son del tercer sexo tienen que saber identificarse, porque cuando a ti te han dado tu DNI, si realmente lo lees, solamente tienes dos opciones: o eres hombre o eres mujer. No existe el tercer sexo. Entonces, en ese sentido, existe pues las personas del tercer sexo que ellos desean que este tema se amplíe. Entonces, eso no es posible. No porque lo diga yo, sino porque la ley llamada Constitución Política en el Perú así lo establece. Solamente dos casos. ¿Ok? Tienes también aquí más grande otro vocabulario: sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, que es el tema que realmente nos toca a nosotros, ¿no? Es una atracción emocional romántica sexual o afectiva duradera hacia otros. Abarca desde la homosexualidad exclusiva hasta la heterosexualidad absoluta e incluye diversas formas de biosexualidad. Este tema es el que realmente, como lo dice el subtítulo, orientar. Estas no son clases de educación sexual. Ese tipo de clases es la que les corresponde a sus padres, enseñarles. Pero hay veces cuando en la realidad de las cosas se toma este tema, ¿cuáles son las justificaciones? A ver, yo voy a decir la primera. Síganme. No tengo tiempo. ¿Tú qué me dices, Samara? No molestes. No moleste. Muy bien, así, sincero. Dime, Emily. Me siento incómodo. Ya, muy bien. Dime, Ale. ¿No debes hablar de eso? Ajá, muy bien. Y has dicho algo cierto, ¿ah? No debes hablar de eso. Cuando llegamos a ese nivel, existe lo que se llama la cucufatería, ¿no? En el cual saben que existe, saben que es, saben que se da, pero no quieren tocar ese tema. Y otra, ¿por qué no lo quieres tocar? Porque a mí tampoco nadie me enseñó. Porque en el tiempo de tus abuelos, cuando se hablaba de eso, nos correteaba con palo.
porque eso era mañosería. Toda esa concepción que acabo de decir quedó en el tiempo. Estos son otros tiempos, son tiempos modernos, en el cual es necesario que exista esa comunicación en casa. O sea, tú mismo me estás diciendo cuál es la realidad. En todo caso, eso es lo que tiene que ir mejorando. Sexo no es igual a sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, nos referimos tanto al sexo propiamente dicho, como al género y a nuestras identidades, afectos, amores, el erotismo e incluso a la reproducción. Todo esto se expresa en creencias, actitudes, actividades, prácticas, pensamientos, fantasías y deseos. Entonces, que quede bien claro que la misma palabra parecida no es igual. Finalmente, ¿qué es el género? Es el concepto cultural que alude a la clasificación social en dos categorías. Ahí está bien claro, lo masculino y lo femenino. Es una construcción de significados donde se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de feminidad y masculinidad. Por lo tanto, la atracción de la sociedad es definitiva para su aprendizaje y desarrollo. Realmente, si esto es así, nosotros vemos por las calles cuando suelen caminar personas de un tercer sexo, ¿no? Y entonces la mirada juiciosa de muchas personas hacen que se burlen, los insulten, algunos los agreden, ¿no? Y es decir, no son bien vistos en la sociedad. Bueno, es que es una sociedad que no está acostumbrada a esto. En otros países europeos, que camine un hombre o una mujer o una persona del tercer sexo es tan natural. Que trabajen mezclados es tan natural. Pero hoy en día aquí no lo toleramos. Entonces, ese es un concepto un poquito errado, ¿no? Que tenemos que aprender a saber convivir también con ellos en algún momento de la vida. Concluimos. Vamos a concluir. Las relaciones sexuales a muy temprana edad se deben a que no tenemos una buena orientación cerca de esto. Trae consecuencias, como embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, el chancro blanco, hasta llegar hasta el SIDA. Entonces, debemos nosotros de anteponernos a todo esto. ¿De qué manera? No iniciar una relación de este tipo. Tal vez pueda ser una relación simple y amorosa, donde se dice solamente existen abrazos, besos, caricias, y ahí quedó todo. Porque caminar a este campo es caminar en un campo minado, que uno no sabe en qué momento va a caer la persona. Lo que se desea es justamente evitar. Por esto, deben orientar más a los jóvenes, ¿no? Ustedes que están este año a punto de terminar la secundaria, a punto de salir, así sea de acá a la estación Bayobar, donde tú estudies, tienes que salir y vas a conocer un mundo diferente, un mundo extraño, algo que realmente no esperabas y vas a encontrar, pues, como se dice, de todo. Entonces, la sexualidad debe ser, pues, comprendida y sencilla, ¿no? Y lo que sí es que debemos de evitar traer problemas, en este caso para el hogar. Esa es la conclusión a la cual llegamos y tenemos el día de hoy. No sé si tengan alguna consulta, la clase está clara, alguna duda que les haya quedado. Las escucho uno por uno, a ver. A ver, Samara, ¿qué me dice? Sí, está todo claro. ¿Qué me dices, Emily? Está todo claro, profesor. ¿Tú, Ale? Está todo claro. Muy bien, en todo caso, lo que hemos logrado el día de hoy es prevención. ¿Sí? Hemos prevenido para no caer mañana más tarde en algún tipo de estos problemas. ¿Sí? Y sean jóvenes realizados con la intención de aportar a esta sociedad, ¿no? Eso es lo que realmente se desea. Bien, jóvenes, en todo caso, como les decía,
Esta semana estoy haciendo clasecita, ya van 2 clases acumuladas. No sé lo que voy a hacer la tercera clase, pero es necesario que cada que yo ingrese, estén ustedes también ahí con su cámara encendida, con la intención de ir intercambiando, consultando de ambos lados, con la finalidad de esclarecer mucho mejor el tema. Entonces, acá no va ninguna tarea. La próxima semana vamos a ver qué hacemos. En todo caso, eso ha sido la clase del día de hoy. Me despido de ustedes hasta una próxima ocasión, en la cual tengamos pues que realizar también tema alguno. Nos vemos con todos. Buenas tardes. Bye, profesor. Muy bien. Chao, Chao, Samara. profesor. Chao, Chaito. Nos vemos. Chao, Pati 2.